Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Decíamos en unos programas anteriores que la Biblia no es un diario que nos cuenta historias, sino que es un plan de salvación que el Señor ha preparado para nosotras y para nosotros. Y comenzamos diciendo que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar 46 libros y en el Nuevo Testamento encontramos 27. Que en el Antiguo Testamento esos 46 libros se dividen en 4 secciones, que es el Pentateuco, en el cual están los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Como les decía, se divide en el Pentateuco en libros históricos y narrativos, libros proféticos y sapienciales y libros proféticos. El Pentateuco, que significan los 5 primeros rollos y que son los 5 de la Biblia, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después tenemos los libros históricos y narrativos, donde vamos a encontrar a Josué, Jueces, la primera y la segunda carta de Samuel, la primera y segunda carta de Reyes, el primero y segundo libro de Crónicas, Esdra, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y el primero y segundo libro de Macabeos. Después vienen los libros poéticos y sapienciales. En él encontramos a Job. Recordemos que Job es el padre, para mí, es el padre de la paciencia. Y nos narra y nos enseña una frase hermosa que dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea siempre el nombre del Señor. Job, cuando queramos tener así como crisis de impaciencia, vamos a la Biblia y leamos el libro de Job. Entonces, en los libros poéticos y sapienciales tenemos a Job, tenemos los Salmos, los 150 Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de Coeleb o Sabiduría y el Eclesiástico. Entonces, en los libros proféticos, como su nombre nos dice, están todos los profetas que fueron inspirados por el Señor. Tenemos los 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Baruch. Jeremías se junta con el libro de Jeremías, tiene algunos pasajes de Baruch y Lamentaciones, y después tenemos a Ezequiel y Daniel. Entonces podemos decir, si los queremos nombrar así puros, que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Y después vienen 12 profetas que se les conoce como profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, esas son las 4 partes en las que se divide el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Pentateuco, libros históricos y narrativos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. El Nuevo Testamento también se divide en partes, o se acomodan los libros así, y tenemos 6 partes. La primera parte o sección, también se le puede llamar sección, son los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde nos narran el origen de la iglesia primitiva y los viajes de San Pablo. Después tenemos las cartas de Pablo, donde está la carta a Romanos, la primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, la primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos como otra sección lo que es el Evangelio y las 3 cartas que escribe Juan, el apóstol Juan. Después, como quinta sección,
sección, tenemos la carta a los hebreos y las cartas católicas. Es decir, la carta a los hebreos, la carta a Santiago, la primera y segunda carta de Pedro y la carta de Judas. Y por último tenemos el libro del Apocalipsis o Revelación. Para algunos este es un libro que dice cosas negativas, nada de eso. Simplemente nos revela más Juan, que lo escribe Juan, nos revela lo que sucede en esa iglesia primitiva. Entonces hay que saber que la Biblia es ese libro, esa biblioteca de libros sagrados que se utilizaron, se escogieron en un canon como un plan de salvación de nosotros y que cuenta de dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y que cuando hablamos de testamento hablamos de alianza. Entonces al final la Biblia tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos 73 libros. Y es muy importante que sepamos relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Eso es un poquito de repaso de lo que hemos ido viendo en estos días. Para hoy vamos a hablar de lo que son los libros apócrifos que estuvimos hablando en las últimas sesiones, porque algunas personas me han manifestado que están interesados en escuchar más de los libros apócrifos. Pues bien, a veces nosotros escuchamos o nos metemos a redes sociales o alguna película en el cine que sale ahí muy innovadora, nos habla de el testamento de Judas o nos habla de el evangelio oculto de la iglesia y cosas así que simplemente lo que quieren es aumentar en nosotros el morbo o la curiosidad a ver qué dice eso. Y escuchamos en redes sociales, sobre todo en Facebook, que dice, ¿y qué va a decir la Iglesia Católica del Evangelio o el Testamento de Judas que fue encontrado no sé qué? Hay muchos libros apócrifos y van a seguir saliendo que la Iglesia Católica pues simplemente no los tiene o no los puso en el canon cuando San Dámaso en el siglo IV y en un cónclave se escogieron cuáles eran los libros que iban a ser parte del canon bíblico. Entonces, los verdaderos libros apócrifos son todos aquellos libros de autor desconocido que por el título o el argumento presentan ciertas afinidades con los libros bíblicos, pretendiendo pasar por inspirados, pero que no han sido recibidos en la iglesia en el canon. ¿Qué significa apócrifo? Significa oculto. Por lo tanto, son libros dudosos, porque su contenido muchas veces se consideraba secreto y su enseñanza se mantenía oculta. Los cristianos no católicos han llamado a estos libros pseudoepígrafos y llaman apócrifos a los libros del deuterocanónico, que ya estuvimos hablando la última lección de la diferencia entre los canon, ¿verdad? El canon de Alejandría y el canon griego. Estos libros de apócrifos en su mayoría fueron redactados en el siglo III a.C., desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo. En general, estos libros se pusieron a la sombra y bajo la autoridad de personas célebres, tanto los que estuvieron antes en el Antiguo Testamento como los del Nuevo, porque resulta que sus conocimientos, sus ideas religiosas del judaísmo no nacieron dentro de un ambiente adecuado. Entonces se consideró que no eran parte del canon bíblico. Les repito, no se dejen engañar cuando les aparece que apareció un testamento de Judas y que qué va a decir la iglesia y que ahora qué va a hacer y que son cosas ocultas que la iglesia no quiere saber. Nada de eso. Nosotros tenemos como fundamento dentro de la Iglesia Católica lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento y el magisterio de la Iglesia, del cual vamos a hablar mucho más adelante. Pero de ahí que el canon bíblico
que nosotros seguimos es desde el siglo IV. Entonces, no nos dejemos sorprender cuando nos salen con que, ¿y qué dice la iglesia de los evangelios apócrifos? ¿O qué dice de los libros apócrifos? Y que no, vamos aclarando las cosas y que esto nos ayude a caminar y dar nuestros primeros pasos en la fe. Bien, entonces hoy se nos hizo un poquito largo el programa, pero que aprendamos es lo mejor. Sigamos caminando en fe desde las Sagradas Escrituras. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.